Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a leer versículos 1 al 7. Son una porción pequeña, manejable, pero bastante compleja, bastante llena de ideas controversiales, profundas, difíciles y a veces no muy populares. Así que quiero, antes de leerlo, decirte, si eres nuevo, bienvenido. Somos una iglesia bautista que se llama Highview en español y estamos bastante comprometidos con ser bíblicos, con predicar la palabra de Dios, con una predicación expositiva, es decir, poder estudiar lo que dice el texto bíblico y poder explicarlo correctamente y aplicarlo a nuestras vidas de una manera que es legítima. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué estamos yendo a través de todo el libro de Romanos, pasaje por pasaje, vamos hasta que se acabe la carta? Porque creemos que es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Cristo que transforma, que salva, que santifica y que es lo que más necesitamos como iglesia, como familias, como individuos. Y no es las ideas humanas o temas que yo quiera traer, sino la Biblia. Y a veces hay temas en la Biblia que son diversos. Algunos son muy personales, algunos son muy emocionales y otros simplemente lidian con la realidad de la vida. Este es uno de esos textos el día de hoy, en el que vamos a lidiar simplemente con un tema de la realidad de la vida, que puede emocionarte o puede que no te interese para nada. Y es el asunto de la relación que debemos tener nosotros con las autoridades y con los gobernantes. Todo esto está en el contexto de que el Evangelio ha transformado nuestras vidas y ahora ya no vivimos para nosotros. Vivimos para Cristo y Cristo organiza todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra relación con las autoridades y también las autoridades del gobierno y del Estado. Entonces vamos a leer este texto y oremos y entonces comenzamos. Romanos 13 del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro
de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos a entender tu palabra, que tú seas llenando nuestras vidas en este momento de tu espíritu de tal manera que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cautive, que tus palabras sean hechas realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo, hermanos, la primera vez que tuve una gran confrontación directa con una autoridad. Yo estaba estudiando en un seminario en Texas y es un seminario bastante estricto, bastante conscientes de la autoridad a nuestro alrededor. Cada semestre expulsaban alumnos y casi todos los alumnos éramos internacionales, por lo tanto ser expulsados conllevaba demasiadas consecuencias. Tenías que regresar a tu país, era destruir tu vida completa. Y cada semestre habían personas que completamente sus vidas eran cambiadas, destruidas, completamente expulsados por haber hecho algo, haber incumplido una ley, haberse portado mal de alguna manera. Entonces todos nuestros compañeros siempre veíamos que estaban siendo expulsados. Yo comencé en mi generación con como 25 alumnos, nos graduamos 3 o 4. Todos los demás habían salido o sido expulsados o se habían ido. Era un ambiente difícil. Y en ese ambiente lo que yo menos quería era que me expulsaran y regresar a Venezuela. Además porque quería graduarme y ser pastor. Pero además porque tenía muchas más consecuencias. Por razones que sería muy largo contarles, llego a estar enfrente de este decano estudiantil, que después era vicepresidente del seminario. Le habían dicho algo sobre mí, que yo había sido rebelde, por así decirlo, o tenía una actitud rebelde con alguien que estaba encargado de supervisar el dormitorio de hombres. Y entonces llego a su oficina y el decano me dice, bueno, siéntate, dime, ¿qué pasó? Y yo, bueno, quizá me está preguntando que le explique qué es lo que pasó. Y bueno, esta persona tiene un desacuerdo conmigo y me interrumpe y dice, entonces él es un mentiroso. Y yo, no sé qué te dijo él, pero te estoy explicando qué pasó. Sí, porque esa no fue la versión que me dijo él. Entonces tú estás diciendo que él es un mentiroso. Yo no sé, te estoy explicando, me dijiste que te explicara. Y ya después yo me di cuenta, él no quiere que le explique nada. Me estoy metiendo en más problemas. Continúa la conversación y le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes temor de Dios. Yo jamás había hablado con esta persona y decía, wow. Y tú tienes un problema con la autoridad. Y siempre vas a tener un problema con la autoridad. Ahí me puse a pensar mucho y a decir, ¿cómo sobrevivo esto? Porque no he llegado, ya estoy condenado aquí. Así que gracias a Dios después encontré alguna solución y dije, ¿sabes qué? Sí, tengo un problema con la autoridad, necesito que me ayudes. Y dijo, bueno,
Ok, está bien. Qué bueno, no me expulsaron. Me dijo, ok, no puedo ayudarte ahorita, pero reflexiona en eso y la siguiente semana quizás nos reunimos y hablamos de eso. Ok, gracias. Ahora, yo podía hacer dos cosas ahí. Primero, decir, esta gente está loca y no pensar más en el asunto y tratar de esconderme con temor para que no me expulsaran más, ¿no? La otra opción era reflexionar en lo que él me había dicho, sea que haya estado mal o no, sea que haya sido muy brusco, muy fuerte, muy rápido en juzgarme o no. Reflexionar y decir, ¿sabes qué? Voy a pensar en esto. ¿Tengo un problema con la autoridad? Y yo quiero que tú pienses en eso, porque yo te aseguro que tienes un problema con la autoridad. Porque los seres humanos caídos tenemos una tendencia natural a sospechar de las autoridades, a criticar a las autoridades, a para nada someternos voluntaria y gozosamente a las autoridades. Así que me hizo reflexionar mucho, pensar mucho, y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con la autoridad. Y de una manera personal, yo tratar de decir, yo quiero mejorar en esto. Yo quiero ser una persona que puede ser más obediente. Eso es lo que yo quiero que suceda contigo el día de hoy con ese texto. Hay muchas cosas complejas que vamos a ver. Hay un gran debate histórico de teología política en este texto. Hay miles de años de reflexión cristiana. Hay grandes debates aquí en Romanos capítulo 13 y voy a hablar de varios de ellos. Y yo quiero que tú seas un cristiano bastante sabio. Eso es una preocupación que yo tengo, que tengas discernimiento, que tengas sabiduría. Que no te vayas al extremo de decir, ser cristiano significa hacer todo lo que todas las personas me dicen que haga, eso es ser cristiano. Que seas sabio y entendido, poderoso en la escritura. Sin embargo, quiero comenzar con esa introducción porque el punto principal de Pablo no es que aprendamos de teoría política. Vamos a aprender de teología política aquí, pero no es el punto principal de Pablo. El punto principal de Pablo en ese texto es el corazón de los cristianos en Roma y después tu corazón aquí en la iglesia, que pueda ser un corazón que busca ser más obediente. Un corazón que lucha contra el pecado de la rebelión a la autoridad. Satanás, la antigua serpiente, vino a Eva precisamente con la idea de la rebelión. Si no le haces caso a Dios, si haces lo que Él te dijo, tu autoridad te dijo que no hicieras, te va a ir mucho mejor. Y le fue mucho peor. Lo interesante es esto, si te pones a pensar más profundamente, muchas personas rebeldes creen que están siendo más libres al rebelarse contra sus autoridades. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que te estás sometiendo a otra autoridad. Eva no se sometió a la autoridad de Dios, se sometió a la autoridad de la serpiente con el disfraz de libertad, con el disfraz de independencia. Y así hay demasiadas personas hoy que dicen, no, yo me estoy rebelando contra la religión, contra la iglesia, contra el Estado, contra todas estas cosas,
porque yo soy verdaderamente libres, cuando realmente se están volviendo siervos y esclavos obedientes de la ideología social que hay alrededor. Y simplemente están siguiendo de manera ciega estas ideologías. Por eso todos se pintan de mismos colores, el cabello. Simplemente están sumisamente sometiéndose a otra autoridad que los está engañando con el disfraz de libertad. En otras palabras, la sumisión a las autoridades es inevitable, siempre va a suceder, solo que debemos someternos a las autoridades correctas puestas por Dios. Muy bien. Este problema de someterse a las autoridades lo vemos en nuestro día a día reflejado en extremos, reacciones extremas ante las autoridades. Hay personas que ven a su pastor como un dios y hay personas que no hacen otra cosa que criticar a los pastores. Hay personas que consumen política todos los días y siempre están defendiendo a sus gobernantes. Hay personas por el otro lado que consumen política todos los días y siempre están criticando a sus gobernantes. Hay personas que son hijos que están tan aferrados a sus padres que pueden desobedecer y deshonrar a Dios para agradar a sus padres. Hay personas que han abandonado a sus padres. Y Jesús se encuentra con una de estas situaciones cuando está la famosa escena en la que dice que toda la ayuda que tenía listo para dar a sus padres no se las daba por una persona porque era corbán. ¿Qué es eso? Que era ofrenda a Dios. Y decía, entonces por honrar a Dios desobedeces a Dios. Y Jesús confronta a los fariseos diciendo, no, ustedes lo que quieren es más dinero de la gente, pero tienen que honrar a su padre y a su madre. Entonces al final la obediencia no es simplista, yéndose a un extremo o a otro extremo. La obediencia bíblica y cristiana, como vemos en ese ejemplo de Jesús, conlleva mucha sabiduría y discernimiento. O absolutizamos la autoridad de alguien de tal manera que se vuelve el dueño completo de nuestra vida, o rechazamos las autoridades, pero ambos son un error. Jesucristo es el dueño de todo y Él ordena nuestras vidas para que tengamos dinámicas de respeto y sumisión a las autoridades que Él ha puesto. Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta, y este es el gran debate en este texto. Cuando hablamos de obedecer a las autoridades, especialmente a las autoridades del Estado y del gobierno, ¿debemos obedecer al gobierno en todo lo que nos pida, sin excepción? ¿Esa es una opción? Quizá muchos dicen no. ¿Debemos obedecer al gobierno en todo lo que nos pida que no sea pecaminoso? Esa está más difícil. Quizá. Tercera opción. ¿Debemos obedecer al gobierno en algunas cosas específicas y limitadas? O cuarta opción. ¿Debemos obedecer al gobierno en las áreas que queramos obedecer al gobierno? Esa es la gran lección de hoy y creo, aquí está la lección. No sé cuánto tiempo lleva ahí, pero esta es la gran lección. Vamos a verlo al principio, al medio y al final. Esa es la gran lección que vamos a ver hoy. Debemos aprender a vivir sometidos a nuestras autoridades. Esto incluye padres, esto incluye pastores, esto incluye todas las autoridades que Dios ha puesto, con humildad y sabiduría. Ahí están las dos virtudes. La humildad lleva a
atacar tu pecado, ese pecado que quiere revelarse. Pero la sabiduría ayuda a entender los límites de esa autoridad. Ojo, eso es importante. Entonces, debemos aprender a vivir sometidos a nuestras autoridades con humildad y sabiduría, reconociendo su lugar y entendiendo sus límites establecidos por Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy, y quizás es una idea nueva, es una idea fascinante, espero que sea interesante. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, vamos a ver qué significa someternos a las autoridades, y en segundo lugar, segundo punto, vamos a ver por qué debemos someternos a las autoridades. El texto que tenemos aquí ante nosotros, Pablo se enfoca más en el punto 2, en por qué. Él no está explicando mucho el qué significa, él no está explicándonos mucho toda la relación que tenemos con las autoridades, pero él está convenciendo a los romanos por qué deben someterse a las autoridades. Así que en el segundo punto vamos a interactuar mucho más con nuestro texto. Primer punto, ¿qué significa someternos a las autoridades? La razón por la que yo quiero comenzar con este punto, con este primer punto, es porque yo creo que una de las necesidades más grandes del cristianismo y del mundo en general es entender qué significa ese mandamiento antes de obedecerlo. Muchas veces queremos, por nuestro deseo de ser buenos cristianos, queremos saltar de una vez a la aplicación de la Biblia sin entenderla bien. Y aquí hay un experimento muy interesante que yo quiero hacer. Y es este: ¿qué es lo primero que piensas o las primeras preguntas que surgen cuando lees este versículo? Mira lo que dice: sométanse a toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Pregunta: cuando nosotros nos ponemos a pensar en este versículo de que la Biblia nos está mandando a someternos a las autoridades que gobiernan, ¿qué imaginas? Y mi punto es este: probablemente tu imaginación va mucho más allá de lo que debe ir. Si el gobierno te dice que solo puedes comer, solo es permitido comer lo que sea que se le antojó al presidente ese día, habichuelas, no sé, y solo porque ese es su gusto, quiero que todo el mundo coma esto hoy. Sométanse a las autoridades que los gobiernan. Si el gobierno les dice qué es lo que deben enseñarle a sus hijos, ahora lo interesante es esto, y voy a hablar un poquito más de esto después. Lo interesante es esto, que nuestra imaginación aumenta el rango de la autoridad del gobierno mucho más allá de lo que la Biblia lo hace, pero no sucede con las otras autoridades que la Biblia manda. Por ejemplo, si yo te digo, y vamos a ver esto, la Biblia dice obedezcan a sus pastores, y tú escuchas, un pastor está diciendo que toda la gente de su iglesia tiene prohibido vacunarse, sea que estés a favor o no de la vacuna, dices, pero ese no es el rol del pastor. Él no debería estar tomando esas decisiones. O el pastor está diciendo, ¿sabes qué? Aquí todo lo que pueden comer es habichuelas porque me gustó. Inmediatamente saltamos mucho más rápido para decir, ese no es el rol del pastor.
Pero cuando cambiamos la autoridad para el gobierno, cambia nuestra forma de pensar. Nuestra imaginación va a todo lugar. Pensamos que Dios le ha dado autoridad al gobierno sobre todas las cosas y que el gobierno tiene que dar permiso a todas las demás autoridades a existir. Permiso al padre para ser padre, permiso a las iglesias de ser iglesias y todo lo demás. El punto de hoy, otra vez, es entender con humildad y sabiduría este mandamiento. Y entender, debemos tener esta humildad, esta obediencia, este espíritu de obediencia y mansedumbre que nos caracteriza a ser como Cristo. Pero siempre reconociendo con discernimiento qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia entonces? Vamos a resumirlos en 3 enseñanzas. Primero, que todas las autoridades provienen de Dios. Eso es lo primero que dice la Biblia. Debemos entender que todas las autoridades legítimas provienen de Dios. Lo primero que nos enseña el apóstol Pablo acá dice: sométanse a toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Esto significa que Dios es soberano, que Dios controla absolutamente todo, que no existen autoridades en el mundo que vayan a tomar por sorpresa a Dios. Dios reina sobre todo. Entonces, ¿quiere decir que todas las autoridades entonces son buenas? No necesariamente, pero que por Dios existen. Las autoridades que han establecido, que son puestas por Dios, pueden ser una bendición de Dios o puede ser un juicio de Dios, pero Dios las puso. Entonces eso es lo primero que estamos viendo. ¿Quién es la fuente y Señor de toda la autoridad? Dios. Esto no quiere decir que todas ellas son agradables o aprobadas ante Dios. Y este es el primer error que nosotros vemos al interpretar el texto bíblico. Que cuando leemos que algo viene de Dios, pensamos, Dios aprueba esto. Entonces se vienen muchas preguntas. ¿Cuántos cubanos hay aquí? Venezolanos. ¿Cuánta gente con dictadores tiene? Y uno dice, pero Dios aprueba a esta gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice vienen de Dios o Dios las puso, creemos automáticamente que están siendo aprobadas por Dios. Pero eso no es lo que quiere decir el versículo. Lo que quiere decir el versículo es que Dios controla todas las cosas, incluso aquellas que Él detesta y aborrece, pero no hay ninguna autoridad que llegó a su puesto por un descuido de Dios. Nada toma por sorpresa a Dios. Jesús dice esto, por ejemplo, con Pilato, una autoridad que estaba, por cierto, como dictadores ahí en Jerusalén. Y Jesús viene y tiene esta conversación con Pilato muy famosa. Juan 19 dice, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. El punto es este. ¿Dios está probando todo lo que hace Pilato? No. Crucificó a su hijo. Pero Dios te dio esa autoridad. Tú no eres Señor y Rey. Dios es. ¿Qué es entonces lo que significa esto? Que todas las autoridades provienen de Dios. Primero significa que Dios tiene el control, pero en segundo lugar significa esto, hermanos. Que todas ellas rendirán cuentas a Dios. Entonces, en vez de ser un versículo que aprueba todo lo que hacen los dictadores, es un versículo que debe poner a temblar a todos los dictadores.
Porque lo que está diciendo es que todos están en las manos de Dios y van a rendir cuentas a Dios. Proverbios 8, 14 al 16 dice: mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Lo segundo que debemos entender es que Cristo ha delegado ciertas esferas de autoridad. Eso es lo segundo que debemos entender. Cristo ha delegado ciertas esferas de autoridad. Cristo posee toda autoridad. Romanos 20:18, la Gran Comisión dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Él posee toda autoridad, pero debajo de él ha delegado ciertas esferas de autoridad para hacer su voluntad, y todas ellas van a rendir cuentas a él. Esta frase, esferas de autoridad, viene de una tradición cristiana reformada y es útil para entender algunas de estas instituciones que Dios ha puesto en la humanidad. Y por lo menos vamos a ver tres: la iglesia, la familia, la iglesia y el Estado. Primero, la familia. Hay una autoridad y un orden y diseño que Dios ha establecido, en el que Cristo es la cabeza de todo, y Él ha establecido la institución de la familia, la esfera de autoridad de la familia. La familia tiene cierta tarea y ciertos límites, y es una instrucción y orden de parte de Dios. En el orden de la familia, los esposos están gobernando, están ejerciendo su autoridad en la familia. Esto es algo claro en la Biblia. Dice Efesios 5, 22 al 24: mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Hay una relación de autoridad y obediencia en esta esfera de autoridad que es la familia. Y Jesucristo va a pedir cuentas por eso. Tú vas a rendir cuentas por eso, por cómo obedeciste a las autoridades en esa esfera. Y si eres la autoridad, también cómo usaste tu autoridad. Porque todo vamos a rendir cuentas ante el Señor. También está padres sobre hijos. Efesios 6: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Hay un mandamiento de obedecer, de someterse a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay una responsabilidad del gobernante, por así decirlo, en la familia. También la responsabilidad del esposo. Dice: esposos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una responsabilidad porque todos están sometidos a Cristo y van a rendir cuentas a Cristo, aunque no lo sepan. Segundo, la iglesia, pastores sobre los miembros de sus iglesias. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Usa dos verbos, ¿no? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quien ha de dar cuentas. ¿A quién? A la autoridad suprema. Entonces hay una responsabilidad de los gobernantes ahí de velar por las almas y cuidarlas. Hay una responsabilidad de los miembros de obedecer
a los pastores sujetarse. Todo en sumisión a Cristo. Y en tercer lugar está el Estado, el gobierno. Y este es algo particular. Gobernantes están sobre sus ciudadanos. Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Las que existen por Dios son constituidas. El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Cada esfera de autoridad tiene una tarea concreta y un límite impuesto por la palabra de Dios. Yo quiero que reflexionemos en esto. Esto es bastante complejo, yo sé, pero estamos hablando de tu vida, de tu día a día, de tu diario vivir. Cómo vivir para Dios como cristiano, bíblicamente. Dios ha repartido autoridad a diferentes entidades en diferentes esferas. El individuo tiene autoridad, el matrimonio tiene ciertas autoridades, la familia, la iglesia, el Estado. Cada una debe usarse bien, interactuar bien con las otras esferas de autoridad. Vemos a Jesús, por ejemplo, sometiéndose a la autoridad del gobierno, pagando impuestos. Pero también siendo sabio y discerniendo las limitaciones que tenía la extensión de la autoridad del gobierno, como en el diálogo con Pilato. Decía, espérate, tú no es que eres el dueño del mundo. Vemos a los apóstoles también pagando impuestos y buscando someterse al gobierno, pero con sabiduría, preservando la libertad de desobediencia cuando el gobierno sobrepasa los límites que Dios le ha puesto a ese gobierno. Hechos 4, 19 al 20 dice: pero Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando se les ordenaron el no predicar el evangelio. Entonces, vemos aquí que no hay una rebelión en buscar tirar abajo el gobierno. Es una libertad, eso es diferente. Libertad en el área donde fueron fuera de los límites de ese gobierno, de esa esfera de autoridad. Bueno, ante la complejidad de esa enseñanza, lo común es malentenderla y hay que dejar por lo menos un principio claro. Y este es un principio para entender todo esto. Ninguna institución humana tiene derecho a adueñarse y gobernar toda nuestra vida. ¿Ok? Ese es el principio. Ninguna institución humana, ni la familia, ni el matrimonio, ni la iglesia, ni el Estado, ninguna institución humana tiene el derecho absoluto, completo de adueñarse y gobernar toda nuestra vida. Ese es el principio. Cristo lo tiene. Y a Cristo se le va a rendir cuentas. Vamos a poner algunos ejemplos obvios. Si tú eres el asistente de alguien, te contrató a alguien para ser su asistente y esa persona te pide que compres un café, tú vas y compras el café, eres el asistente de esa persona, ¿no? Ahora, si ese mismo empresario te dice que de ahora en adelante solo puedes comer manzanas y nada más, eres libre de elegir no seguir sus órdenes, ya que sobrepasan los límites de su relación de autoridad y sumisión. Se fue más allá de los límites. ¿Te ordenó pecar? No, comer manzanas es saludable. Pero fue más allá de sus límites. En otras palabras, su autoridad no es ilimitada. Lo mismo sucede con la autoridad del gobierno y la autoridad de la iglesia y la autoridad de los esposos. Somos sabios cuando nos sometemos
sabiendo la extensión de la autoridad a la que nos sometemos. Y por eso yo quiero que ustedes sean una iglesia sabia. Sabia. Que obedezcan con sinceridad el mandamiento, todos los mandamientos de la Biblia y el mandamiento que está aquí, pero con sabiduría. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Somos sabios cuando nos sometemos, sabiendo la extensión de la autoridad a la que nos sometemos. Si no, vas a terminar pidiendo permiso a tu pastor para comer sopa de pollo. De hecho, escuché una historia, ahorita que viajé a Latinoamérica, escuché una historia de unos que tenían que pedirle permiso al pastor para cortarse el pelo, ¿no? Ellos deberían escuchar ese sermón. Por eso es que la Biblia es importante estudiarla, hermano. La Biblia nos discipula. Entonces, si no entiendes esto, vas a terminar pidiéndole a tu esposo que te dé permiso de orar en tu corazón. Eso no está bien. Vas a terminar diciendo: yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo no me deja o mi esposa no me deja. Eso no está bien. ¿Ven cómo se está haciendo un poco más real de la vida diaria este asunto? Cuando tú vas entendiendo las esferas de autoridad y los límites que tiene cada uno y cómo tú debes someterte a Dios con sabiduría, obedeciendo cada uno de sus mandamientos, debes ser sabio, porque si no, vas a terminar pidiendo permiso al gobierno que te deje educar a tus propios hijos. Ese no es el rol del gobierno. Cada uno de esos ejemplos son una locura, pero ese último se ha normalizado demasiado y no se ve como una locura. El gobierno no tiene esa autoridad. Dios no le dio esa tarea al gobierno. Acabo de leer Efesios capítulo 6. Padres, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Jamás la Biblia dice que Dios le dijo al gobierno: gobiernos, críen a los hijos. Ni a los pastores. Críen a los hijos a los padres. Críen a sus hijos. Todo esto es muy importante. El gobierno no tiene autoridad de educar a tus hijos. Dios no le dio esa autoridad, no le dio esa tarea tampoco. Debería, por cierto, eso significa que el que va a rendir cuentas a Dios por la educación de tus hijos eres tú. Tú dices: pero yo lo envié a la escuela pública. Sí, pero Dios no le va a pedir cuentas a la escuela pública. ¿Dios te dio esa tarea a quién? A ti. Por lo tanto, sea lo que sea que hagas con tus hijos, ya sea que vayan a la escuela pública, ya sea que no vayan, ya sea que vayan a homeschool, lo que sea, tú vas a rendir cuentas por la educación de tus hijos. Nadie más. No la escuela, no el gobierno. Tú vas a rendir cuentas. Otro ejemplo: el gobierno no tiene la autoridad para definir qué es el matrimonio y qué no. El matrimonio es la unión que Dios hace entre un hombre y una mujer en un pacto. El gobierno no tiene ninguna autoridad para redefinir lo que Dios ha establecido. Otro ejemplo: el gobierno no tiene la autoridad para definir las reuniones de la iglesia. Eso va muchísimo más allá de lo que el gobierno puede hacer. Lo raro, hermanos, y que he estado meditando, es que esto nos parece controversial. Nos cuesta aceptar esto, cuando es natural para nosotros decir: sí, es verdad, no le debo pedir permiso a mi pastor para ir a hacer un chequeo médico, por ejemplo. Eso tiene sentido, eso es obvio. Cuando lo aplicamos a la otra esfera de autoridad, que es el gobierno, decimos: no sé, quizás sí puede decirnos si podemos ser una iglesia o no. No, es igual de escandaloso, es igual de radical. Es igual de radical que pedirle permiso al pastor para cortarse el pelo. Es igual de radical.
El más grande error que cometemos al interpretar ese pasaje es pensar que Dios le está dando autoridad absoluta al gobierno secular. Pero eso no es lo que dice Pablo. Vamos a leer el versículo. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. No está diciendo sométanse en absolutamente todo lo que ellos quieran. Está asumiendo que este gobierno tiene una esfera específica de autoridad. Entonces, cuando leamos este pasaje, no pensamos que está dándole Dios una autoridad absoluta al gobierno secular. El gobierno no le da permiso a la iglesia de ser iglesia, así como la iglesia no le debe dar permiso al gobierno de ser un gobierno. El gobierno no le da permiso al matrimonio de ser matrimonio, no le da permiso al padre de criar a sus hijos y educarlos. Eso es peligroso. El pasaje le da un rol muy definido y concreto al rol que Dios le ha dado al gobierno. Más abajo, más adelante, que vamos a leer, que dice: no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ese es el rol del gobierno, tener la espada. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, para obedecer la Biblia y someternos a las autoridades, debemos crecer en humildad, porque tenemos corazones rebeldes. Pero también debemos crecer en sabiduría, porque vivimos desorientados muchas veces. ¿Ok? Entonces, cada esfera de autoridad tiene una tarea concreta y un límite puesto por la palabra de Dios. Bueno, ahora se me adelantaron aquí, vamos por el punto 2. Ahora que hemos visto toda esta explicación, les recuerdo nuevamente lo que les dije al principio. La lección es esta: debemos aprender a vivir sometidos a nuestras autoridades con humildad y sabiduría, reconociendo su lugar y entendiendo sus límites establecidos por Dios. Ahora entendemos la lección más, ¿verdad? Ahora vamos al segundo punto, más apegado al texto, respondiendo a la pregunta: ¿por qué debemos someternos a las autoridades? ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Y aquí voy a ir un poquito más rápido. 5 razones para someterse al gobierno. Primer y segundo versículo, una razón teológica, porque Dios ha establecido toda autoridad. Esa es la primera razón, es una razón teológica. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por lo tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Entonces, la Biblia simplemente está enseñándonos lo que ya vimos y ya profundizamos. Dios reina, Dios ha establecido reyes, Dios juzgará a los reyes. Debemos someternos a lo que Dios ha establecido en su esfera y sus límites que tiene. Esa es la primera razón, la razón teológica. Debemos someternos porque Dios ha establecido toda autoridad. ¿Okay? Segundo, hay 2 razones prácticas. Primera razón práctica: para evadir el castigo del Estado. Dice Pablo: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pablo está escribiendo en un contexto específico. Roma había sufrido, más o menos en la época del nacimiento de Jesús, muchas revueltas judías. La iglesia de los romanos está llena de judíos cristianos también. Habían visto varias revueltas contra el gobierno romano. Pero no solo eso. El historiador Tácitus está diciendo también que en la época donde Pablo está escribiendo Romanos, en el año 50 más o menos, había una revolución, una revuelta acerca de no pagar los impuestos en Roma, porque habían estado incrementando. Y ese es el contexto donde Pablo escribe esto y les está diciendo: miren, ustedes
no sigan esos impulsos sociales que hay por ahí. Paguen sus impuestos. No se vuelvan problemáticos. Y aquí hay algo interesante que pensar. El comentarista Tom Schreiner escribe: Pablo quería asegurarse de que la comunidad cristiana no fuera responsable de provocar ningún disturbio ni problemas contra el gobierno romano. Al final eso produciría mucho más sufrimiento del que podrían imaginar. ¿Saben qué, hermanos? Yo he escuchado historias de misioneros que han ido a la India o a lugares difíciles y por ser muy libertarios y occidentales empiezan como que a desafiar el gobierno en esas 2 o 3 semanas que fueron a visitar de viaje misionero, y terminan creando un problema serio para los locales. Los han expulsado a esos misioneros extranjeros, se regresan a Estados Unidos, ¿y quién se queda con el problema? Todos los pastores y misioneros locales y los cristianos de ese lugar, donde el gobierno ahora está reprimiendo a los cristianos, todo por la gran libertad de este misionero que vino unas semanas. Pablo está haciendo algo parecido aquí porque están en Roma. Si los cristianos en Roma empiezan a ser problemáticos, ¿a cuántos cristianos en todo el Imperio Romano les va a afectar esta relación contra Roma? A muchos. Vivamos en paz, está diciendo Pablo. De hecho, literalmente eso es lo que dice en el capítulo anterior. Busquemos vivir en paz y no ser tropiezo para el evangelio ni para nuestros hermanos. Entonces, esa es la razón práctica primero. La primera razón práctica es: si te sometes al gobierno, no vas a sufrir castigos. Pero la segunda razón práctica es que el gobierno fue puesta para nuestro beneficio. Versículo 4: pues es para ti un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga y que practica lo malo. Esto es importante. Esta palabra ministro de Dios es la misma palabra para diácono. Es un diácono. Ahora, una manera, ¿cómo le digo?, memorable de resumir el rol del gobierno que Dios ha establecido es decir esto: que el Estado, el gobierno, es un diácono armado. Ese es el gobierno, es un diácono armado. El gobierno no está ahí para dar clases de filosofía, no está ahí para enseñar religión, no está ahí para criar a tus hijos, no está ahí para avivar el espíritu del pueblo. No. Es un diácono armado. Y está buscando orden, y está buscando repartir justicia a los malhechores y que la sociedad pueda continuar. Ahora, eso es algo beneficioso para ti. Por eso deberías cooperar con el gobierno. Porque lo peor que puede pasar no es tener un gobierno malo. Lo peor que puede pasar es anarquía. La palabra anarquía significa sin gobierno, sin gobernantes. Vemos esto famosamente en el libro de los Jueces en la Biblia, donde dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No había gobierno, no había gobernante, la gente no se sometía al Señor y hubo anarquía. Ese fue el periodo más oscuro, de más pecado de toda la Biblia. Y el libro de Jueces está escrito de tal manera que podamos entender que ese pecado va aumentando. ¿Cuándo termina esa época? Con el establecimiento en 1 Samuel del primer rey. Mal rey, pero es un rey y está mejor. Y ya después vienen otros reyes, ninguno de ellos es perfecto, pero no es como la época de los jueces. ¿Por qué es esto? Porque es una bendición el gobierno. Por eso Dios lo estableció. Si no, Dios no lo hubiera establecido. Y es esto: que si no se vuelve una selva y nos empezamos a comportar como animales, todo está permitido, nadie gobierna y eso se vuelve, un desastre. En serio, es mucho mejor un mal gobierno, en muchos casos,
que una anarquía donde se vuelve una selva de animales matándose unos a otros. Pablo ha dicho que el gobierno tiene la espada. Y como tiene la espada, él puede vengarse de los criminales. En el capítulo anterior, Pablo había dicho, por ejemplo, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Ok, Dios va a condenar en el último día final, pero también Dios juzga. Le dejamos la venganza a Dios. Dios juzga a través de su diácono armado. El diácono armado no tiene que ser cristiano, pero tiene un arma. Y Dios juzga a los criminales. Por lo tanto, ¿qué debes hacer si alguien ha cometido un crimen contra ti? No tomes venganza propia, dice, ve al diácono armado para que él castigue al malhechor. Y aquí es donde puede haber un poquito de claridad en todos estos dilemas éticos. Los grandes dilemas éticos en la teología y en la teoría política cristiana, este asunto de si hay una posibilidad para una revolución o, por ejemplo, matar a Hitler y todo ese asunto, ¿no? No hay respuestas fáciles con respecto a todo ese dilema ético. Pero si dejamos la analogía del diácono armado, uno dice, bueno, llévate bien con el diácono armado. Si te portas bien no te va a hacer nada. Y además está ahí para defenderte. Y alguien pregunta, ¿y qué pasa si el diácono armado se vuelve loco y empieza a matar a todo el mundo? Deténganlo. De alguna forma, de la que sea. Entonces se vuelve un poco más, ¿cómo le digo? Razonable. Cómo lidiar con algo que se ha vuelto loco y ha empezado a matar a todo el mundo. Cosa que ha sucedido en algunos gobiernos. Entonces, hermanos, el diácono armado fue puesto para tu beneficio, por lo tanto, coopera con él, acata sus órdenes y paga los impuestos. Y ese va a ser el último punto, por cierto, de Pablo, que el diácono armado tiene que comer también y está trabajando no gratis. Cuarto, la razón espiritual. Pablo, antes de llegar a los impuestos, da este versículo 5 y dice, miren, no es solamente cuestiones prácticas, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Está difícil de entender ese versículo. Lo que está diciendo es esto: por causa de la conciencia se refiere a que debemos someternos no solo por temor a la espada del gobierno, sino también por temor a Dios, por deseo de hacer lo justo y lo correcto. Sométanse al gobierno porque es lo correcto y quieren hacer lo que está bien. Y por último, quinto, a razón financiera. Bueno, ustedes pagan impuestos, ustedes sigan pagando impuestos, están sosteniendo al diácono armado. ¿Para qué van a ponerse en contra de ellos? Déjenlos hacer su trabajo, acaten las órdenes que ellos tienen. Ustedes sostienen financieramente el ministerio del Estado. Es un ministerio de Dios y Dios va a rendir cuentas a ellos. Dice Pablo, pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. En otras palabras, como dice primera de Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. Eso no solo aplica a pastores. Están obrando, están trabajando, son dignos de su salario. Diáconos armados protegiendo. Pero también, quería agregarle por ahí, aplica a los trabajos de aquí de los hermanos. Yo sé que nos encanta hacernos favores, muchísimos favores. Pero imagínense que toda la ciudad se vuelve cristiana y todos los gobiernos se van abajo porque ya nadie paga por ningún servicio porque todos están haciendo favores. Recuerden, hermanos, honra a Dios el pagar por el trabajo de los hermanos, porque el obrero es digno
de su salario. Así que, en lo posible, cuando trabajes para algún hermano de la iglesia, en vez de decir, yo asumo que no me vas a cobrar nada porque somos hermanos, haz lo contrario y dice, porque somos hermanos, yo voy a ser más generoso contigo para que te vaya mejor en tu negocio. Y así prosperamos como una comunidad cristiana, hermano. Entonces, el obrero es digno de su salario y ese también es el Estado. Así que paguen los impuestos. En conclusión, amados, esa es una manera de glorificar a Dios en Cristo, en nuestra manera de vivir. Enseñemos a nuestros hijos a obedecer al gobierno con sabiduría, sabiendo que el gobierno posee límites, así como toda otra institución humana posee límites. A Dios le agrada cuando obedecemos a cada esfera de autoridad, a cada institución que Él ha establecido, dentro de sus respectivas áreas de autoridad. Pero deshonramos a Dios cuando nos volvemos esclavos voluntarios de una autoridad tiránica que busca adueñarse de todas las áreas de nuestra vida. Eso no está bien. Debemos aprender a vivir sometidos a nuestras autoridades con humildad y sabiduría, reconociendo su lugar y entendiendo sus límites establecidos con Dios, por Dios. Todo este sermón, todo lo que he dicho, toda la teoría política, lo resume el mejor de todos los teólogos en una sola frase. Jesús lo resumió en una sola frase: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En cada esfera de autoridad, con sus límites, con obediencia humilde, pero con sabiduría, discerniendo. Obedezcan humildemente y sabiamente a cada autoridad en su respectiva autoridad, esfera de autoridad, incluyendo los padres, esposos, pastores, jefes, el gobierno, y honren a todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos hace sabios en vivir como personas que han sido llenas de la sabiduría celestial, de tu palabra, que nos ayuda a ser buenos ciudadanos, ejemplares entre nuestra ciudad, entre nuestros pueblos, pero también sabios y libres y entendidos y establecidos y enraizados, Señor, en tu palabra. Todo lo que hagamos, que lo hagamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.